tristemente pues todo lo queremos resolver por medio de la guerra espiritual. La guerra espiritual no es sanidad interior. La guerra espiritual no es restauración. Dios no dio órdenes de que hagamos guerra espiritual. Muchas veces la guerra espiritual la acostumbramos a hacer cuando hay espíritus demoníacos. Pero aún así, dice la palabra que Saúl tenía un espíritu. La historia de Saúl habla y dice que Saúl tenía un espíritu, ¿verdad? Y que ese espíritu iba y venía por cada tiempo. Y usó al salmista David que le tocara el arpa para que le tuviera tranquilo, ¿verdad? Pero dice la palabra que ese espíritu se iba y al tiempo volvía de nuevo. Entonces Dios nos manda Dios nos manda a conocer bien esas personas. Es bien importante que le presentemos el Evangelio de Cristo sanador. Eso es bien importante. Cuando muchas personas en las iglesias han sido amenazadas y controladas por los pastores y por los líderes, muchas veces la tendencia de ellos es poner un escudo protector sobre sus vidas. Hay escudos protectores sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ellos saben y presienten que se les quita la libertad a ellos, de ellos poder ser usados por Dios, ¿verdad? No todo el mundo ministra igual. Muchas personas no creen en la guerra espiritual. Hay otras que sí creen en la guerra espiritual. Pero una persona que no crea en la guerra espiritual, no la podemos obligar a que haga guerra espiritual, sino restaurarlo con espíritu de amor y de mansedumbre. Cada persona en la iglesia viene de experiencias en hogares, de familias y de la vida diferentes a los demás. Y muchas veces ellos cargan con influencias y con cargas y con ataduras que aún nosotros como pastores, líderes, no sabemos. Y muchas veces los líderes queremos todo resolverlo con gritos, con amenazas, con espíritu de metodología. Y si no haces esto o no vienes a la iglesia, Dios te va a entregar a los saduceos, a los marianitas, a los filisteos, porque esos son métodos que usan los pastores y los líderes en las iglesias para tomar dominio y control. Cuando el hombre no tiene seguridad de la administración que ellos aplican a otras personas, esto va a traer destrucción. Cuando es Dios el que está hablando, hay paz, hay seguridad, hay libertad en el espíritu y las personas empiezan a hablar. Cuando hay pastores y ministros que tratan de entrar a la privacidad de las personas, ellos tratan de entrar a la privacidad para investigar si las personas están en un pecado de fornicación, pecado de adulterio, pecado de murmuración, pecado de bebidas alcohólicas o de lo que sea. Y empieza a chantajearlas y amenazarlas. Y Dios te va a hacer esto, y Dios te va a hacer lo otro. Y entonces controlamos por miedo. Empezamos a infundir miedo. Y no es lo mismo el temor de Dios que el miedo. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es el respeto que nosotros le damos a Dios. El respeto. Pero muchas veces no es lo mismo el temor de Dios que el miedo. No podemos controlar a las personas por medio del miedo. No podemos dominar a las personas por medio de entregándolos a los mayanitas, a los filisteos, a los saduceos, a aquellos, si tú no haces esto, si no vienes a la iglesia, porque todos estos son métodos de la carne. Y vuelvo y repito, cuando hay un pastor, un profeta, quien sea, que no se siente seguro de su ministración para aplicarle a las personas, se sale de los parámetros bíblicos. Y esto, el resultado son iglesias divididas, corrompidas y destruidas. Y al final, ¿qué hacemos al final? Ay, hermano, ese es el diablo. Todos se lo echamos a la culpa al diablo. Ese es el diablo. Y no asumimos la responsabilidad que nosotros tenemos que tener ante la presencia de la iglesia. Bien. ¿Cómo comenzamos
Esa es otra pregunta muy importante. ¿Cómo comenzamos? Dice la Biblia, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de nosotros. Yo nunca he visto a Pablo diciéndole y exhortándole a los gentiles que hagan guerra espiritual. Nunca. Hagan guerra espiritual, pisen al diablo, hagan estas manifestaciones, porque Dios nos dice en su palabra, resistir al diablo. Y comienza diciendo, someteos a Dios, resistir al diablo y él de vosotros irá. El tiempo presente hoy en día, la iglesia acostumbra ante todas estas manifestaciones de espíritu de control, empieza a mencionar a Jezabel. Espíritu de Jezabel. Ya Jezabel falleció en el viejo pacto. Pero en el nuevo pacto, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 19, 20, 21 y 22 y por ahí para adelante, nos menciona la historia de Jezabel, que es la influencia espiritual de Jezabel. Quiere decir que Jezabel fue una hechicera, una espiritista. Y los espiritistas y hechiceros pues son poderes demoníacos que por defecto empiezan a controlar y a manipular. Cuando yo no le servía a Dios, y hacen años de esto, lo que voy a decir hacen años ya sucedió, y por la gracia de Dios le doy gracias que Dios me sacó de todas estas influencias. Cuando yo no le servía a Dios, yo antes estaba muy involucrado en el espiritismo, en la santería, en todos estos tipos de prácticas. Y yo me pude dar de cuenta que la santería y la brujería y la hechicería son espíritus de control y de manipulación. No solamente ellos están por carta y adivinando y resolviendo problemas de las personas. Son espíritus de controlador y manipulador. Y estos espíritus están en las iglesias. Muchas personas vienen y se convierten a Dios, pero ellos cargan con influencias de espíritu de control. Cargan con influencias, y vuelvo y repito, estas influencias de espíritu de control y manipulación que se manifiestan en las iglesias, esto puede venir de espíritus demoníacos o como no puede venir de espíritu demoníaco. ¿Me entendieron? Repito, puede venir de influencias de brujería, de hechicería y demonios, o como no puede venir. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza carnal es una naturaleza carnal diabólica y enemistad contra Dios. Y la naturaleza carnal también tiene el poder para subyugar y controlar a los demás también. Tanto la naturaleza carnal como los demonios y los espíritus demoníacos, los dos controlan y subyugan a la iglesia y hacen todo lo contrario a Dios. Por eso dice la palabra, sométate a Dios. Resistir al diablo. Dios nos dice, resistir al diablo, someteos a Dios y él huirá de nosotros. Y Dios buscará la forma de apartar esa influencia. Esas influencias de Jezabel que muchos hablan, ¿verdad? Que dicen, Jezabel está en la iglesia. Mira, Jezabel no se mete a la iglesia. Escúchame. El espíritu de control no se mete a la iglesia, a menos que haya un pastor o un profeta, un líder o alguien que esté ministrando y no se deje dirigir por Dios. Muchas veces la iglesia le falta es discernimiento de espíritu. Cuando hay un ministerio que no tiene discernimiento de espíritu, empieza a meterse los espíritus porque no hay discernimiento de espíritu. Por eso es que yo le hablé ante unos momentos atrás que la iglesia muchas veces no conoce el historial de las personas, con lo que ellos cargan en sus vidas espirituales, y todo lo queremos resolver con guerra espiritual, y todo lo queremos resolver con ofensas, con insultos y con gritos. Y dice la palabra de Dios, someteos a Dios y resistid al diablo. ¿Ve? Someteos a Dios y resistir al diablo
y el de vosotros a Dios. Cuando Dios nos habla esta palabra, Él nos está dando un aviso y nos dice: vengan ustedes a mi presencia. Oren, sigan las instrucciones que yo les doy, y yo me hago cargo de sacar esa potestad o ese principado. Yo me hago cargo, así dice el Señor. Pero el hombre, por defecto, empieza a aplastar, a hacer manifestaciones muy extrañas en las iglesias. Se quitan los gabanes y empiezan a hacer así, y empiezan a hacer muchos actos proféticos, que eso no es lo que Dios manda y quiere. El hombre por defecto anda por obras. La salvación y las bendiciones no son por tus propias obras. La guerra espiritual que Pablo hablaba es una guerra de sometimiento a Dios. Sencillo. Sometimiento a Dios. Los espíritus que atacaban a Pablo eran potestades y principados judías que entraban que se oponían, tanto los demonios y tanto las potestades terrenales y la naturaleza carnal se oponen, igualmente como el diablo y los espíritus se oponen. Cuando hablamos de Jezabel en el Pacto Nuevo de Gracia, en Apocalipsis, cuando Juan vio esa visión y le habló a las 7 iglesias, y le estaba hablando a la iglesia de Pérgamo, le estaba hablando a la iglesia de Tiatira sobre Jezabel. Estamos hablando sobre esos espíritus de control que vienen siendo las potestades y principados de hechicería y de brujería. La brujería y la hechicería son potestades, principados y demonios que acostumbran a controlar y a dominar. Son demonios que quieren tener el control. Jezabel era una hechicera, lo dice en la Biblia, gloria al nombre de Jesús. En 2 de Reyes 9:22 nos habla claro que Jezabel era una hechicera bruja, una bruja espiritista. ¿Ve? Y todos estos espíritus que se practican hoy en día hacen lo mismo, tomar el control. Ellos son como el juego de béisbol. Alguien le tira la bola y ellos baten la bola y cogen todas las bases completas. Quieren adueñarse de toda la iglesia y toma control sobre los pastores, sobre los profetas, sobre aquellas personas que, sobre todo, primero, cuando hay una iglesia y hay un pastor o un ministro, un profético que anda en integridad, este espíritu está ahí para destruir. Pues entonces, para evitar y prevenir estos espíritus así, hay que disipular, controlar, hay que disipular, hay que restaurar, hay que tomar dominio. Todavía no prediques, todavía no me ministres, como Pablo dice, yo quiero que tú seas carta abierta. Cuando estés preparado, entonces. Así mismo Jesús le dijo a Pedro: Jesús, llévame contigo, voy a predicar. Y Jesús le dijo: todavía no, Pedro, todavía no es el tiempo, no es el momento. Cuando hay falta de preparación, cuando la visión de un profeta, cuando la visión de un pastor, de un líder o de quien sea es otra y contraria a la de edificar el cuerpo de Cristo, pues estas cosas pasan. Para evitar y prevenir esto, necesita discernimiento de espíritu, revelación de espíritu. Cuando la iglesia empieza a dividirse y empieza ese jaleo, que no hay libertad en el espíritu para poder ministrar, y la iglesia se siente un poquito amenazada y hostigada, hay que evaluar cómo está ministrando el pastor o cómo está ministrando el líder o el profeta. Así que tranquilo, gozaos en medio de la situación, porque dice la palabra: someteos a Dios, resistid al diablo y Dios apartará esa potestad o esa influencia. Así que la manera incorrecta que muchas veces la iglesia tenemos hoy en día es hacerle frente al diablo con guerra espiritual y con gritos y gritándole mucho al diablo. Al diablo tú no le puedes gritar. Dios nunca le dice al diablo que tú le grites.
cuando el arcángel Miguel se enfrentó a un espíritu demoníaco. Eso lo podemos observar en Judas 1:9. Judas capítulo 1 versículos 9 y 10 observamos que el arcángel Miguel cuando ese demonio estaba contendiendo con el arcángel Miguel no se atrevió a proferir ninguna palabra de maldición, de injuria hacia esa potestad, hacia ese demonio. ¿Por qué? Porque estaban contendiendo sobre el cuerpo de Moisés. ¿Ve? Y lo que hizo el arcángel de Miguel es que le dejó todo a Dios. Los hombres de Dios no se ponen a estar injuriando al diablo. Los hombres de Dios no mandan al hombre a injuriar al diablo. Diablo cochino, diablo puerco, diablo sucio, diablo aquello, porque esa no es la manera de hacer guerra espiritual. Pablo nos exhorta aquí diciendo: someteos a Dios. Dios quiere que el hombre siga las instrucciones de Dios. Y Dios, cuando Dios ve que el hombre está recibiendo instrucciones, va poco a poco quitando esa potestad y nos va dando las herramientas necesarias y el discernimiento del Espíritu de Dios necesario y como tiene que ser para sacar esas potestades. Hay momentos que las personas necesitan restauración, sanidad del alma. Y todas las personas que necesitan sanidad del alma y restauración y vienen de hogares disfuncionales, lo que van a hacer es lo mismo. Lo mismo que le hizo el esposo, lo hace con el segundo esposo si se casa esa persona. Lo mismo que le hizo la mamá o el papá, lo repite en los ministerios. Y eso se sigue repitiendo. Se sigue repitiendo. Tranquilo, no se asusten. Eso no es para estar diciendo: ay, reprendo al diablo, pónganse de pie, iglesia, pisen al diablo, cojan un velo, hagan aquí, hagan aquello, hagan estas obras y estas obras. No. Lo que tenemos es que someternos a Dios, resistir al diablo, y Dios te dirá cómo, qué método va a usar Dios, cómo lo va a hacer. Pero la iglesia por defecto empieza a hacer muchas obras de guerra espiritual. Música alta, los músicos empiezan batería alta, música alta y mucho cojeteo. Mira, diablos. No, el diablo se lo goza todo cuando ve una iglesia que no hay discernimiento de espíritu. Te alabamos, mi Dios, te damos gracias. Continuaremos, amados, con este mensaje.